Esta vez lo hacemos bien. Capítulo: Una ubicación desconocida, 2004. Sentados en un sofá, uno al lado del otro, había dos adultos de cabello negro. Ambos lucían nerviosos por lo que habían planeado, pero la mirada de determinación se veía claramente en los ojos azules de la mujer. Sin embargo, el hombre todavía parecía inseguro. La razón de su nerviosismo estaba frente a ellos. Talladas en el suelo frente al sofá había una serie de runas que serían necesarias para iniciar un ritual peligroso. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó el hombre nervioso. La mujer se quedó callada por un momento, perdiendo su mirada de determinación por un segundo, pero ese momento pasó rápido y su mirada de determinación regia a Harry. Básicamente ya hemos perdido la guerra. Después de que la Confederación Internacional de Magos pusiera a Gran Bretaña en cuarentena, las cosas se fueron cuesta abajo rápidamente. El que no debe ser nombrado y su gente ya mataron al 40% de la población mugle y el resto de ellos son puestos en campos de trabajo donde los trabajan lentamente hasta morir. Respiró hondo y continuó. Su argumento: la población de magos no lo está haciendo mucho mejor. Si la gente de tú sabes quién te captura, lo más probable es que acabe con tu muerte o, si tienes suerte, con un juramento de lealtad sobre tu vida y tu magia. Simplemente no queda suficiente gente de nuestro lado para luchar, lo sé, respondió el hombre ahora conocido como Harry. ¿Pero qué derecho tenemos para cambiar el pasado? ¿Quién dice que no lo empeoramos? Ni siquiera estamos seguros de cuándo o dónde nos llevará el ritual. ¿Cómo podemos empeorar la situación ahora?, preguntó retóricamente la mujer. Según el libro que obtuvimos, si el ritual se realiza correctamente, los lanzadores reemplazarán sus cuerpos pasados por los actuales y todo que esté en contacto con nosotros cuando cambiemos, volverá con nosotros. Entonces podemos llevarnos a Lucky. En cuanto a cuándo y dónde, según el libro debemos ser específicos durante el ritual en cuanto a qué queremos cambiar y la magia nos transportará al momento en el que tengamos el mejor cambio para hacer esto siempre que sea en el tiempo que estemos vivido antes de que se realice el ritual. Así que llegaremos en algún lugar entre 1980 y 2004. Dudo mucho que seamos capaces de hacer mucho bien en los últimos años, así que probablemente lleguemos en los años 80 o principios de los 90. ¿Qué opinas? No tenemos forma de contrarrestar ese espectro, así que probablemente no llegaremos entre Halloween de 1981 y junio de 1995. Y probablemente haremos más daño que bien si llegamos antes de que lo derrotaras la primera vez. No eran exactamente de confianza. En esos días, quién sabe qué harán con nosotros si les decimos que somos viajeros en el tiempo. Harry no podía criticar su lógica allí. La traición y el engaño eran cosas comunes durante la guerra. Se volvió imposible confiar completamente en nadie. Tenemos que decidir ahora. Nuestros suministros son limitados y solo será cuestión de tiempo antes de que nos encuentren incluso con las protecciones actuales. Cuando él todavía no parecía completamente convencido, ella continuó con la discusión. Y volvemos ahora, podemos salvar a tanta gente, evitar la muerte de tanta gente. Podemos asegurarnos de que mi hermana no sea puesta bajo la maldición Imperius y asesinada como traidora. Podemos salvar a los padres de tu amigo Granger de ser torturados hasta la muerte, para que no se embarque en una loca misión costera impulsada por la venganza. Podemos salvar a tus padrinos, a tu ahijado y a todos los que dieron su vida por la guerra. Con cada nombre mencionado, la incertidumbre de Harry parecía desaparecer y él también tenía un brillo determinado en sus ojos verdes. Al ver que su argumento estaba funcionando, continuó. Con nuestro conocimiento y habilidad podemos terminar la guerra antes de que comience, antes de que Dumbledore arruine la guerra con su filosofía de la segunda oportunidad. Pero lo más importante es que podemos darle a Lucky la oportunidad de un futuro pacífico. Por otro lado, si decidimos quedarnos, nada cambiará, las cosas solo empeorarán. Todos los días, existe una gran posibilidad de que muramos. ¿Quieres que Lucky crezca huérfana en esta palabra? Ese último argumento lo hizo por Harry. Tienes razón, como siempre admitió, vivir en este mundo como huérfano será incluso peor que mi tiempo en los Dursley. Sabía sin lugar a dudas lo que sucedería si los mortífagos se enteraran. Tuvo una hija, algunas cosas están peor que muertas. Se levantó y dijo, toma los baúles y verifica si todo lo importante está empacado. Voy a buscar a Lucky y le daré un somnífero para que no interfiera en el ritual por accidente. La mujer asintió con la cabeza y salió de la habitación por la puerta que conduce al dormitorio principal. Mientras tanto, Harry entró en la habitación contigua. Cuando entró en la habitación oscura, se acercó a la cama y se sentó a un lado.
Se tomó un momento para mirar a la joven que dormía en su cama, felizmente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Harry sacó su fiel varita sagrada de la funda de su varita derecha y silenciosamente convocó una vil poción de aspecto verde. Sacudió suavemente a la joven. Lucky, es hora de levantarse, susurró. Después de un par de momentos, la joven miró hacia arriba mientras se frotaba los ojos. ¿Papá? Preguntó inquisitivamente. ¿Ya es hora de desayunar? Harry se rió entre dientes ante su pregunta y respondió con una sonrisa. No, cariño, todavía no es hora de desayunar. Mamá y papá van a probar algo y necesitamos que bebas esto antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Luke, en su estado todavía somnoliento, solo necesitó un momento para mirar al bill que su padre le ofrecía, antes de decidirse a escuchar y tomarlo y beberlo de un trago. Ella se estremeció. Eso no estuvo delicioso, papi. Murmuró antes de dejar escapar un largo bostezo. Harry recuperó el frasco antes de que ella lo dejara caer y la levantara de la cama. No te preocupes por eso, cariño, vuelve a dormir y cuando te despiertes otra vez comeremos algo mejor. No estaba seguro de si ella lo había escuchado. Desde que su respiración se había estabilizado de nuevo, regresó a la sala de estar, justo a tiempo para ver a la mujer encoger varios baúles y metérselos en los bolsillos. ¿Tienes todo?, preguntó Harry. La mujer asintió. Ropa, pociones terminadas, libros, escobas, tu mapa y capa de invisibilidad, juguetes para Lucky y los libros ilustrados, resumió. ¿Cómo está Lucky? Encontró que la poción no era deliciosa, respondió Harry con una leve sonrisa. La mujer no pudo evitar sonreír ante la descripción de su hija sobre el sabor de la poción. No se pudo evitar, dijo. Si ella estaba despierta durante el ritual y entró en pánico que ella podría interferir debido a su magia accidental bastante fuerte. Harry asintió y se paró en medio de la matriz de runas, todavía sosteniendo a su hija en sus brazos. La mujer se unió a él y abrazó a Harry con cuidado, para no lastimar al niño entre ellos. Harry, si esto falla y no lo lograremos, entonces quiero que sepas que te amo a ti y a Lucky más que a cualquier otra cosa en este mundo y que nunca me arrepiento de mi acción en nuestro 6º año. Declaración con un suave beso en el labio de Harry. Harry le devolvió el beso y cuando se separaron, Harry respondió. Conozco a Dap, y te amo demasiado, ni siquiera sé qué hubiera pasado si no te hubieras acercado a mí. Ese año se separaron de su abrazo, pero su mano permaneció conectada. Después de un momento, asintieron con la cabeza el uno al otro que estaban listos y comenzaron a cantar Patefacios Ursum Porta Auspicis. Accerso nos ud locus qua est totus coepi. Locus qua nos can subsisto atrum senior notus ut Voldemort. Qua nos can servo quantus populus ex subus regnut positus, Patefacios Ursum Porta Auspicis. El canto se repitió varias veces y cada vez las runas comenzaron a brillar más y más, hasta que finalmente se volvieron doradas. Dejaron de cantar y dijo Harry. Parece que ya es hora. ¿Estás listo para ir? Creo que sí. Será difícil volver a ver vivos a todos los que murieron en la guerra, pero es para un futuro mejor. Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos, y si Fudge o Dumbledore intentan interferir, entonces yo personalmente. En ese momento, las runas destellaron en oro, hubo un destello cegador y Harry Potter, Daphne Potter y Lucky Potter desaparecieron. Gran Salón, Hogwarts, 30 de octubre de 1994. La gente del gran comedor estaba desayunando tranquilamente. Cuando de repente hubo un destello cegador que cegó a todos. Cuando la gente comenzó a recuperar la vista, rápidamente notaron una cosa. En la mesa de Gryffindor, Harry Potter, que estaba sentado entre sus dos mejores amigos, desapareció repentinamente. Por supuesto, con todas las cosas relacionadas con Harry Potter, esto llamó la atención de todos. Albus Dumbledore estaba teniendo un buen día. Hoy era un día importante, era el día en que los estudiantes de Durmstrang de Outsbatons llegarían para el inicio del torneo de los Tres Magos. Un torneo en el que pudo probar qué tan fuerte se había vuelto su pequeña ama. Si demuestra ser demasiado fuerte, tendré que encontrar una manera de detener su crecimiento. El anciano pensó, necesita morir a manos de Tom para que el Horrocrux en la cabeza del niño sea destruido. Después de todo es por el bien común. Mientras pensaba eso, ocurrió el salto y Dumbledore junto con el resto del gran comedor quedó cegado temporalmente. Cuando recuperó la vista, miró al Gryffindor pensando que esto era una especie de broma de los gemelos Weasley. Cuando su mirada recorrió la mesa, notó una cosa que lo hizo dejar de buscar a los gemelos, y ese fue el enorme agujero entre la señora Granger y el señor Weasley, anteriormente ocupado por Harry Potter, donde la mitad de la mesa de Gryffindor estaba mirando. De repente escuchó un grito desde la mesa de Slytherin.
Todos se volvieron para mirar a Tracey Davis mientras miraba el asiento vacío junto a ella. El personal y los estudiantes no tuvieron mucho tiempo para adivinar qué le pasaba a la joven porque hubo otro destello cegador y de repente el gran salón tuvo 3 ocupantes más. De pie entre Hufflepuff y Ravenclaw había un hombre y una mujer tomados de la mano, mientras que el hombre sostenía a un niño pequeño. Dumbledore, que ya estaba nervioso por la desaparición de Harry Potter, se levantó de un salto cuando notó las nuevas adiciones al gran salón, sacó su varita, apuntó a los intrusos y gritó. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Estoy herido, viejo, ni siquiera reconoces a 2 de tus estudiantes, respondió Harry en voz alta. Capítulo 2. Estoy herido, viejo, ni siquiera reconoces a 2 de tus estudiantes, respondió Harry en un tono fingido de dolor. Todos los ocupantes del salón ahora miraban entre el director y los 3 extraños que llegaron al medio del salón vestidos con ropa muggle. ¿Estudiantes? Murmuró el director en confesión. Estudió cuidadosamente a las 2 personas que estaban de pie frente a él y al niño que sostenía el hombre. Los 3 usaban lo que solo podía asumir que era ropa muggle normal, honestamente no estaba seguro ya que nunca se molestó en seguir la moda actual. La mujer tenía el pelo negro lacio y ojos azules. Parecía algo familiar, pero no podía ponerle un nombre. El hombre tenía el cabello negro desordenado y ojos verdes, pero esa no era la característica más notable en su rostro, no, era la leve cicatriz de un rayo sobre su ojo derecho. ¿Harry? Preguntó completamente desprevenido. Correcto, viejo. Harry respondió. Aunque Harry es para amigos, preferiría que se refiriera a mí como el señor Potter o con mi título. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Tartamudeó el director. Afortunadamente para el director, se le dio un momento para aclarar las cosas, ya que alguien del personal parecía haber reconocido a la mujer. Y Daphne. Vino de la mesa de Slytherin. Hola Tracey, ha pasado un tiempo. Daphne le devolvió el saludo con una sonrisa que solo unos pocos reconocerían como un poco forzada. Dumbledore, después de escuchar el nombre de inmediato, se dio cuenta de por qué la mujer le parecía familiar, parecía una copia más vieja de la única Daphne que actualmente asistía a la escuela. Rápidamente comenzó a escanear la mesa de Slytherin. Cuando no vio a quien estaba buscando, preguntó en confirmación. Milisegundo. ¿Greendras? Formalmente sí, ahora es la señora Potter. Respondió al hombre como si fuera la cosa más obvia del mundo. Al parecer, nadie esperaba escuchar eso, porque después de su declaración, todo el salón se quedó en silencio. En el rostro de todos, a excepción de los 3 Potter, había una expresión de completo shock. El silencio continuó durante un par de minutos y finalmente fue roto por la fuerte voz de un chico pelirrojo en la mesa de Gryffindor. Y maldita sea, estás casado con una serpiente sucia. Daphne sonrió y se regocijó. Te dije que Weasley sería el primero en reaccionar si le decíamos mi nombre a un grupo grande. Haciendo caso omiso de su esposa por el momento, dirigió su atención a la pelirroja Weasley. ¿Qué agradable puede ser verte de nuevo? Debo advertirte que sí, Daphne es mi esposa y te puedo garantizar que no lo harás. Como las consecuencias si la vuelves a insultar. Las orejas de Ron se pusieron rojas y gritó. Pero ella es una serpiente en la que no se puede confiar. Todos son magos oscuros y brujas. ¿Cómo es que te ves de esa manera? ¿Que los gemelos te gastaron una broma o algo así? Harry estaba a punto de responder cuando Dumbledore decidió intervenir. Creo que a todos nos gustaría saber qué está pasando. ¿Puedes explicar por qué te ves así y cómo puedes casarte a tu edad? Me veo así porque tengo 24 años. En cuanto a mi matrimonio, estoy seguro de que no tengo que explicarle a alguien tan mayor como tú cómo es posible casarse, respondió Harry, mientras cambiaba el brazo con el que sostenía a Lucky, ya que estaba un poco pesada. Hermione, que hasta ahora había visto lo que sucedía con silenciosa incredulidad, decidió que era hora de obtener algunas respuestas. ¿Harry? Preguntó. Harry se volvió para mirarla, le dio una sonrisa genuina y dijo, sí, Hermione. ¿Cómo puedes tener 24 años? ¿Eres más joven que yo? Preguntó. ¿Y a quién estás sosteniendo? Daphne y yo venimos del futuro. En cuanto al cómo y por qué, es una historia un poco larga para otro momento. Hermione estuvo pensativa por un momento cuando pensó en lo que escuchó. Finalmente preguntó. ¿El ministerio no declara ilegal el viaje en el tiempo? ¿No te arrestan por esto? Daphne decidió responder que esas leyes tienen grandes fallas. El mayor defecto es que tiene que haber sucedido.
hicimos el ritual de viajar en el tiempo en 2004 y ahora es 1994. No pueden castigarnos por cosas que aún no han sucedido y como solo es ilegal retroceder en el tiempo y no llegar del futuro no pueden arrestarnos por cualquier cosa. Hermione montó uno, luego recordó que había hecho otra pregunta y le dijo a Harry que aún no había respondido a quien sostenía. Este angelito aquí es nuestra hija, Luke, y esta pequeña noticia hizo que una vez más el salón se quedara en silencio debido a la conmoción. Aparentemente, el hecho de que Harry Potter estuviera casado y tuviera un hijo fue bastante impactante para la gente en el gran salón. Dumbledore, quien se recuperó más rápido, decidió que necesitaba más información y que parte de esa información no se podía compartir con otros, dijo. Señor Potter, señora Greengrass, si pudiera seguirme a mi oficina. Tenemos mucho que discutir con respecto a las cosas que acaba de revelar. Puede dejar al niño con el profesor Snape. Estoy seguro de que la cuidará bien mientras tengamos nuestra reunión. Al oír esto, se puso de pie esperando que lo siguieran. Lo que sucedió a continuación fue posiblemente el mayor impacto para el salón hasta el momento. Un Harry Potter que venía del futuro al que podían manejar de alguna manera, que dicha persona estaba casada con un Slytherin era un poco más difícil de aceptar para muchas personas. Que ellos, Debo y Oliver y un Slytherin tuvieran un hijo juntos fue probablemente lo más difícil de digerir. Sin embargo, el mayor impacto fue la respuesta del llamado Chico Dorado de Gryffindor, de quien se dice que es completamente leal a Dumbledore y hace todo lo que le pide. ¿Estás completamente loco? Pregunta Harry retóricamente. En primer lugar es la señora Potter y no la señorita Greengrass. En segundo lugar, no tengo absolutamente nada que discutir con usted, director, que no se pueda discutir aquí. Finalmente, si piensas por un segundo que dejaría a mi hija con esa excusa lamentable para un hombre, que se llama a sí mismo un maestro de pociones, entonces has perdido el contacto con la realidad aún más de lo que muchas personas pensaron originalmente. Snape, al escuchar el insulto se levantó de su asiento, sacó su varita y apuntó a los Potter. ¿Quién te crees que eres, Potter? Tan arrogante como tu padre, eres. Llegar a la mitad del desayuno de una manera tan llamativa, brotando tonterías. Como si yo cuidara de ese engendro tuyo. Snape se burló. Mira cómo llamas a mi hija, Snape, advirtió Daphne con una voz mortalmente tranquila. La burla de Snape pareció hacer una incisión cuando se centró en el ex Greengrass. Esperaba más de ti, Greengrass, casarte con un Potter, qué patético, ¿y qué tan patética soy por casarme con un Potter? Le preguntó ella con una ceja levantada. La única razón por la que odias a los Potter es porque James Potter te intimidó cuando estabas en la escuela. En respuesta sientes la necesidad de intimidar a su hijo casi una década después de que el hombre murió para sentirse bien. ¿Ahora quién es patético? Eres Greengrass. Gritó alguien desde la mesa de Slytherin. Harry, que se había dado la vuelta cuando escuchó la voz un poco familiar, saludó al hablante con un tono fingido y feliz. Durón. Mucho tiempo sin verte. La mayoría de la gente miraba a Harry de forma extraña por la forma en que se dirigía al vástago de Malfoy. Daphne le dio un codazo a su marido en las costillas y susurró. Moody está aquí, pero las otras escuelas aún no, así que eso no ha sucedido todavía, maldita sea, murmuró Harry, ese fue un recuerdo tan agradable. Dirigiéndose al pasillo, dijo. Entiendo que el comentario de Huron no tenía mucho sentido, así que les mostraré a qué me estaba refiriendo. ¿Alguien sabe lo que hace el hechizo Memoria Exertus? Inmediatamente, una mano se disparó al frente de la mesa de Gryffindor. Harry sonrió para sus adentros cuando vio a la familiar de primer año de cabello cepillado levantar la mano. Le preguntó con un gesto con la mano libre. Sí, señorita. Granger, señor, Emma Granger. Según la historia del ministerio, el amuleto Memoria Exertus, también conocido como amuleto de proyección de memoria, se usó a menudo en casos judiciales entre 1930, cuando se inventó, y 1958. Si se usa correctamente, el amuleto puede mostrar recuerdos del lanzador en una superficie plana en 2D. El hechizo cayó en desgracia en 1958 a través de la invención del pensativo, en el que puedes ingresar recuerdos y experimentarlos en 3D y, a diferencia del hechizo, no requiere un flujo constante de magia por parte del lanzador para usarlo. Harry se rió entre dientes cuando notó la mirada de asombro en los rostros de muchas personas y la mirada de orgullo en la de Hermione. «Eres realmente su hermana», dijo con una sonrisa. Ahora déjenme mostrarles algo que técnicamente aún no ha sucedido y tal vez nunca suceda desde que estamos aquí.
Ignorando las protestas de Snape y Dumbledore, Harry sacó su varita con cierta dificultad ya que todavía sostenía a su hija dormida y la apuntó justo encima de la mesa del personal. Memoria Exertus murmuró. Desde el punto donde el hechizo golpeó una pantalla blanca de magia del tamaño de una pantalla de cine promedio. Poco después de que se formara la pantalla, se podía ver a Malfoy apuntando con su varita a Harry que estaba de espaldas a él, y le disparó una maldición, que por poco lo falló. Se escucharon varios gritos de cobarde cuando la gente en el gran salón vio la primera parte. El video continuó con Moody llegando a la escena y transfigurando a Draco en un hurón. La gente de Mani aplaudió, pero también hubo miradas de incredulidad dirigidas hacia la nueva defensa contra el profesor de artes oscuras, principalmente de los profesores y la mesa de Slytherin. Esas miradas se convirtieron en miradas de indignación cuando Moody en la pantalla comenzó a levitar al hurón contra las paredes y el suelo. «Profesor Moody, ¿cómo pudo hacerle eso a un estudiante?», exclamó un subdirector indignado. El mortífago disfrazado sudó un poco cuando vio la mirada de la mujer enojada. ¿Cómo podía defender sus acciones de algo que no había hecho en primer lugar? No es que no hubiera maldecido al hijo de ese traidor si le hubiera dado la oportunidad. Eso es suficiente, profesor, intervino Dumbledore. Estoy seguro de que el profesor Moody no quería causar ningún daño al señor Malfoy. La profesora de transfiguración no se veía feliz, pero no quería discutir esto frente a todos los estudiantes. Entonces, con una última mirada hacia el profesor de defensa, volvió a su postura pasiva normal. Ahora, señor Potter, ¿qué informativa podría haber sido esta pequeña demostración? Debo solicitarle que no se refiera al señor Malfoy con ese término, dijo el director. Ahora puedo asegurarte que no estoy loco, como tú dices, aseguró Dumbledore el hombre que estaba frente a él. En cuanto a no estar dispuesto a venir conmigo, debo señalar que, aunque puede ser mayor, señor Potter, el contrato que firmó en 1991 establece que debe seguir siendo estudiante hasta que haya hecho sus OWLs. Si tiene algún resultado de OWLs de usted o de la señora Potter, ustedes dos todavía son estudiantes y como estudiante me obedecerán. Daphne sonrió al anciano y dijo de una manera como si estuviera hablando con un niño pequeño. Tiene razón sobre los contratos que firmamos en nuestro primer año, director. Sabemos de ellos y son la única razón por la que aún no nos hemos ido. Pero ser estudiantes no significa que tengamos que obedecerlos. El único momento en que puede solicitarnos que lo acompañemos a su oficina es cuando tenga algo que discutir de naturaleza académica, en ese caso se nos permite tener a nuestro jefe de casa con nosotros. Así que no sé por qué querías que el profesor Snape actuara como niñera Albus vio señora Greengrass. Ante esto, tanto Harry como Daphne le dieron al hombre una mirada malvada. Me refiero a la señora Potter, se apresuró a corregir. Si bien admito que esta conversación no será de naturaleza académica, es por el bien mayor que obtengo el conocimiento que tienes del futuro, iba a continuar, pero Daphne decidió detenerlo y dijo. No nos preocupamos por tu bien mayor. Le proporcionaremos información cuando la necesite y, si no está satisfecho con esto, no recibirá ninguna información. Harry continuó donde Daphne lo dejó. Ya que tanto quieres información, te daré algo. Levantó la mano hacia el director y le preguntó, ¿reconoces este anillo? Dumbledore se veía incómodo y respondió, ese es un anillo de Potter. Eso es correcto, director. Este es el anillo que lleva el jefe de la casa más antigua y noble de Potter, lo que me convierte en el señor Potter. Y en mi posición debo agradecerle por su trabajo en el Wizengamot, pero desde este día te libero de tus deberes como apoderado. Después de que Harry dijo esa palabra, hubo un pequeño brillo en Dumbledore y el anillo desapareció de su mano. Sonriendo levemente ante la mirada de sorpresa del director, Harry continuó. Como jefe interino de la casa más antigua y noble de Black, debo agradecerle una vez más por su trabajo en el Wizengamot, pero a partir de este día lo relevo de sus deberes como apoderado. Otro anillo desapareció de la mano del director. ¿Necesita más información o cree que es suficiente por ahora, director? Preguntó Harry. Dumbledore estaba mirando su mano y apenas escuchó la pregunta de Potter estuvo profundamente tentado de pedir más información, pero por ahora necesitaba pensar que las cosas eran ciertas antes de perder aún más. Los Potter y los negros tenían bastantes votos en el Wizengamot y después de perder tanto poder político no podía permitirse perder más. No, creo que sé lo suficiente por ahora. Dumbledore respondió rápidamente. Daphne se volvió hacia su amiga y dijo. Tracey, estoy segura de que las cosas son un poco confusas en este momento y que hay muchas cosas que quieres saber y algunas cosas que ya dije pueden ser confusas, ¿y no?
quiero que pienses en todo lo que acabas de escuchar esta mañana. Harry y yo tenemos algunas cosas que hacer fuera del castillo y lo más probable es que volvamos por la noche. Si has pensado en las cosas y aún quieres ser amigos, nos sentamos esta noche y responderé tus preguntas, ¿de acuerdo? Tracey, un poco aturdida, solo pudo asentir, apenas podía creer lo que vio y escuchó hoy. Su mejor amiga al parecer venía del futuro, estaba casada con Harry Potter de todas las personas y era madre. Si no lo hubiera visto y escuchado todo con sus propios ojos y oídos, nunca lo hubiera creído. Harry luego se dirigió a Hermione. Hermione, estoy seguro de que tienes muchas preguntas y probablemente pasarás la mitad del día en la biblioteca buscando las respuestas por ti mismo. Pero por ahora te daré el mismo consejo que Daphne le dio a Tracey, piensa en lo que pasó esta mañana y si quieres continuar nuestra amistad. Como una ocurrencia tardía, agregó. Ah, y estoy seguro de que a Lucky le gusta hablar con su madrina esta noche. Habiendo dicho eso, Harry y Daphne se acercaron a la profesora McGonagall. El diputado estaba a punto de hablar cuando Harry la detuvo levantando la mano para silenciarla y dijo. Estoy seguro de que te sientes tan confundido como el resto de la sala y tienes muchas preguntas para nosotros, pero no las tenemos. Tenga tiempo en este momento. Hay cosas importantes que debemos hacer fuera del castillo lo más rápido posible y, como jefes de una casa más antigua y noble, podemos dejar el castillo por asuntos familiares siempre que el personal esté informado. McGonagall no estaba contenta con lo que dijo, pero tenía razón sobre las reglas. Ella les dijo. No estoy contenta con la velocidad con la que todo está sucediendo y la poca información que estoy obteniendo, pero ustedes están dentro de las reglas para irse. ¿Cuándo puedo esperar que vuelvan los tres? Daphne respondió con estamos planeando ir tanto a Gringotts como al ministerio, ambas visitas probablemente no tomarán mucho tiempo. Después de eso iremos a la casa de mis padres. Ese probablemente tomará un poco más de tiempo, pero estoy seguro de que terminaremos antes del toque de queda, si no, nos comunicaremos con usted antes de esa fecha. Minerva absorbió la información por un momento y luego respondió. Muy bien, cuando regreses, usa la red Flu y ven directamente a mi oficina. Me gustaría tener una pequeña charla con ambos y finalmente recibir algunas respuestas. Harry respondió a su jefe de casa. Lo haremos, profesor, pero tienes que entender que no podemos decirte todo y, como le dijimos al director, solo te lo diremos cuando lo necesites saber. También tenemos una pequeña solicitud. Dado que Daphne y yo estamos casados, tenemos derecho a una suite para parejas casadas. Pueden hacer que los elfos domésticos preparen uno, preferiblemente uno con un espacio extra para Lucky. El diputado asintió en respuesta y los Potter le dieron un buen día y caminaron por el gran salón. Capítulo 3. Lo hiciste bien, Alf, Harry. Le dijo Daphne a su esposo después de que salieron por las puertas de entrada y comenzaron a caminar hacia las puertas para que pudieran aparecer hacia su primer destino. Al mostrar ese recuerdo, no solo dañaste la reputación de Malfoy dentro de Hogwarts, también dañaste la reputación del futuro heredero de una familia y, por extensión, la reputación de la propia familia. También estoy seguro de que se enviarán muchas cartas a casa con respecto a los castigos que podría imponer el nuevo maestro de Dada. No mucha gente estará contenta con Dumbledore por nombrarlo cuando escuchen esto. Harry asintió y respondió. Me has enseñado bien. Si podemos destruir su reputación, eso nos facilitaría mucho las cosas de todos modos. Llegamos en nuestro cuarto año, no exactamente donde pensamos que llegaríamos, pero la mayoría de nuestros planes deberían funcionar bien. No debería haber ningún problema importante. El único inconveniente real de llegar este año es que no podemos matarlo como está ahora. Hasta que esté completamente vivo, técnicamente sigue siendo un espectro y, desafortunadamente, no podemos matarlos. ¿Y qué pasa con el torneo?, preguntó Harry. Nuestro mejor cambio para acabar con él sería cuando acaba de resucitar y todavía no tiene mucho apoyo, así que deberíamos entrar en el torneo nosotros. Si realmente crees que voy a permitir que te enfrentes a ese bastardo solo, entonces estás muy equivocado, respondió Daphne agresivamente. Cálmate, Daphne, dijo Harry. Entiendo que nunca me permitirías enfrentarlo a solas de nuevo, pero ¿cómo crees que el resto de la mágica Gran Bretaña de nosotros si ambos somos elegidos? Estoy seguro de que será incluso peor que cuando fui el único elegido. Daphne guardó silencio por un momento, luciendo pensativa. Dijiste que sospechabas que Dumbledore sabía que Crouch era un impostor y permitiste que te ingresaran porque quería que te probaran debido a la profecía. Al ver a Harry asentir, ella continuó. Si ingresa mi nombre en la copa y se asegura de ser elegido, y Crouch Jr.
ingresa su nombre, entonces ambos podemos hacer un juramento mágico frente a todo el salón de que no ingresamos nosotros mismos en el torneo. La mayoría de las personas no pensarán en nada y aceptarán que ingresamos en contra de nuestra voluntad. Para asegurarnos de que nadie se centre en la redacción de nuestros juramentos, exigiremos de inmediato a Dumbledore que haga un juramento de no saber cómo ingresaste al torneo en realidad. Esa no es una mala idea, respondió Harry después de pensarlo un momento. Demostrará que prácticamente no confío en el director y si se niega a hacer el juramento, eso es otra mella en su reputación, es cierto, pero todavía habrá resentimiento hacia nosotros, especialmente por parte de las dos escuelas extranjeras, ya que Hogwarts ahora tendrá 3 campeones. Creo que tengo una solución para eso, comentó Harry. Daphne enarcó una ceja con curiosidad y le pidió que se explicara. Harry le explicó su plan y Daphne sonrió cuando lo escuchó. Hacer tanto eso como nuestra entrada forzada al torneo sin duda nos ganará la simpatía del público y la mejor parte es que realmente no renunciamos a nada. ¿Qué pasa con Crouch? Lo dejaremos solo por ahora. Fingimos que no sabemos quién nos inscribió en el torneo y nos aseguramos de que tenga la menor información posible. Si tomamos acciones contra él pronto, entonces Voldemort podría cambiar sus planes y entonces, ¿cómo crees que nuestros amigos se tomarán todo esto? Preguntó Daphne. Bueno, respondió Harry, Hermione siempre ha sido una buena amiga. Creo que estará bien con todo una vez que se lo hayamos explicado. Aunque podría estar un poco celosa de lo que sabemos, finalizó con una sonrisa. Solo tenemos que asegurarnos de que el incidente con Emma no suceda esta vez. En cuanto a los Weasley, creo que solo los gemelos estarán de acuerdo con nosotros en este momento, especialmente si logramos presentarles el Padfoot y el lunático. Ron sin duda me considerará una especie de traidor por casarme contigo. Si a eso le añadimos mi condición de señor de la casa más antigua y noble y del torneo, dudo mucho que seamos amistosos pronto. Especialmente si miras hacia atrás en cómo actuó después de nuestro 5º año. En cuanto a Ginny, no nos hicimos amigos hasta nuestro 5º año, así que no puedo predecir cómo va a reaccionar ahora. Realmente no le dimos una opción la última vez. No estoy seguro de cómo va a reaccionar Tracey. Ella parecía estar bien con nosotros cuando comenzamos a salir, pero le dejamos caer un poco de una bomba esta mañana, por lo que podría reaccionar de manera diferente esta vez. ¿Qué piensas? Después de todo, ¿lo conoces desde hace más tiempo?, preguntó. No estoy segura, admitió. Es similar a Granger. Tomará su decisión una vez que conozca los hechos, pero a diferencia de Granger, tiene que vivir en la casa de Slytherin y si mantiene una amistad pública con los dos, podría estar en peligro en las mazmorras. Especialmente porque su posición en la casa ya es baja porque su estatus de mestizo. Harry asintió ante esto por las historias que escuchó. Ser un nacido de Muggles o un mestizo en la casa de Slytherin era una vida peligrosa. La única razón por la que Tracey se quedó en su mayoría hasta ahora fue porque estaba protegida por Daphne. Pensando un poco, él sugirió: podríamos invitarla a ella y a Hermione a nuestra reunión con McGonagall esta noche. Podemos responder las preguntas que puedan tener al mismo tiempo y luego podemos preguntarle si es posible que Tracey tenga un alojamiento alternativo. Tal vez sea una buena idea hacer arreglos similares para tu hermana. Con expresión pensativa por un momento, preguntó. Hablando de ella, ¿dónde está Tori? No la vi y conociéndola no se quedaría callada al ver a su hermana aparecer así. Pensando un poco, respondió. Si este es nuestro 4º año, entonces este es el 3º de Tori. Ese año tuvo que pasar las primeras 2 semanas en casa porque tenía viruela del dragón. ¿Viruela del dragón?, preguntó Harry. ¿No es contagioso? ¿Sería peligroso para Lucky si vamos allí?, preguntó mientras miraba preocupado al niño en sus brazos. Daphne negó con la cabeza. No, el periodo en el que era contagioso ya había terminado cuando me fui a la escuela. Ella solo estaba sufriendo los efectos posteriores de la enfermedad cuando me fui. Harry le dio una mirada interrogante y Daphne elaboró con una sonrisa. Su piel era completamente verde. Logró convencer a mis padres de que la dejaran quedarse en casa hasta que desapareciera. Harry miró a su esposa y se alegró de que ella pudiera hablar con tanta libertad sobre su hermana. ¿Crees que estarás bien viéndola de nuevo?, preguntó preocupado. Sí, creo que lo estaré, respondió con un poco de vacilación. De hecho, me alegro de que no esté en Hogwarts en este momento. No sé si podría haber mantenido mis emociones bajo control viéndola. Ya fue bastante difícil mantener la calma al ver a otras personas. Harry la rodeó con un brazo reconfortante y continuaron caminando en silencio hasta que llegaron a las puertas.
Después de pasar las puertas se aparecieron en el callejón diagonal punto de aparición y caminaron hasta el gran edificio blanco de Gringotts. Pasando las puertas de bronce de la entrada, entraron a un pequeño pasillo que conducía a otro juego de puertas, esta vez las puertas eran plateadas. Harry leyó las palabras grabadas en las puertas. Entra forastero, pero ten cuidado de lo que aguarda el pecado de la codicia, para los que toman, pero no ganan, deben pagar más caro a su vez. Entonces, si buscas debajo de nuestros pisos un tesoro que nunca fue tuyo ladrón, has sido advertido, ten cuidado de encontrar más que un tesoro allí. Había leído exactamente esas mismas palabras cuando entró al banco dirigido por Goblin por primera vez. En ese momento, Hagrid le había dicho que estarías loco si intentaras robar el lugar y nunca te metieras con un Goblin. Con una sonrisa en su rostro, Harry pensó en lo cierto que resultó ser. Voldemort, después de que los goblins se negaran a inclinarse ante él, ordenó un ataque al banco. La lucha duró más de 5 días y ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Voldemort no había contado con que el goblin había manipulado el sistema de túneles durante la pelea. Entonces, cuando Voldemort finalmente decidió terminar la pelea participando en la pelea, los duendes volaron los túneles, haciendo que las bóvedas fueran totalmente inaccesibles. Al final, es posible que los goblins no hayan ganado la pelea, pero al menos Voldemort no obtuvo lo que quería y perdió una gran cantidad de tropas, nivelando el campo de juego en gran medida para los lados opuestos, dando un pequeño pero respetuoso asentimiento a los guardias goblin, que custodiaban la puerta, quienes les abrieron las puertas. Harry y Daphne entraron al salón principal. Miraron a su alrededor por un momento hasta que vieron un cajero que actualmente estaba desocupado. Se acercaron al duende y pidieron una reunión con el duende a cargo de las cuentas de Potter. El goblin les dio una mirada aguda por un momento y luego ladró una orden en Gobledegok a un goblin que estaba cerca, quien inmediatamente se fue. Por favor, espere un momento, señor, dijo el duende a los Potter que esperaban. No tuvieron que esperar mucho, porque momentos después el duende regresó y le dio un mensaje al cajero en su lengua materna. Una breve mirada de sorpresa pasó por el rostro de los cajeros cuando escuchó el mensaje, pero logró ocultarlo rápidamente y le pidió a la pareja que estaba frente a él que lo siguiera. Los Potter siguieron al goblin mientras los guiaba a una sección del banco donde estaban varias oficinas pequeñas. Los dejó en la puerta con una placa de identificación que decía el gerente de cuentas señor Nagnock, y dijo: esta es la oficina del titular de cuentas señor Nagnock, él es, entre otras cosas, responsable de las cuentas de Potter. Habiendo dicho eso, se dio la vuelta y se fue. Harry llamó a la puerta y cuando escucharon adelante, entraron. El duende levantó la vista de su escritorio y dijo: señor Potter, la dama Potter y la señora Potter, estaba a punto de enviar una carta solicitando su presencia. Daphne y Harry se miraron con sorpresa. No esperaban que se dirigieran a ellos por el título que les correspondía, al menos no hasta que se hubieran explicado. Daphne decidió expresar la pregunta que ambos se estaban preguntando. ¿Y cómo sabes que somos el señor y la dama Potter y ella? Mientras señala a la Lucky dormida, es la señora Potter. Nosotros, los goblins aquí en Gringotts, como el ministerio, tenemos dispositivos que detectan los matrimonios y nacimientos de magos y brujas. El duende tomó un papel de su escritorio y se lo entregó a Harry y dijo: esto nos trae a la razón por la que quería verlos a los dos. Mientras que me sorprendió recibir mensajes de matrimonio y paternidad sobre uno de mis clientes en el momento exacto. Me sorprendió aún más cuando vi las fechas en los mensajes, Lord Potter. ¿Podría leer ambos mensajes? Harry asintió y leyó. Lord Harry James Potter estaba casado con Lady Daphne Ariana Potter de Soltera Greengrass el 16 de abril de 1998. Lucilla Astoria Potter nació el 30 de junio de 1999 de Lord Harry James Potter y Lady Daphne Potter de Soltera Greengrass. Después de que Harry terminó de hablar, el goblin volvió a hablar. Después de confirmar que los dispositivos que registraron esto no funcionaban mal, deduje que esto solo podría significar que encontraste alguna forma de viajar en el tiempo sin esperar la confirmación, continuó el duende. Nosotros aquí en Gringotts, honestamente, podríamos preocuparnos menos por sus leyes de magos con respecto a esto. Tampoco nos importan sus razones para regresar. Sin embargo, lo que sí nos importa es cómo su conocimiento puede influir en nuestra economía y posiblemente desestabilizarla. Por L1 o tanto, se decide que no puede realizar ninguna inversión con el dinero de Potter durante los próximos 5 años, en cambio, estas inversiones las realizará un goblin de nuestra elección sin que usted tenga permitido influir.
Tampoco se le permite tomar más del 50% del contenido de su bóveda actual dentro del mismo período de tiempo. ¿Entiendes estas estipulaciones? Sí, lo entendemos. Daphne respondió. Sin embargo, le pedimos que invierta en diferentes tipos de periódicos para tener cierto control sobre lo que se dice sobre nosotros y no para obtener ganancias financieras. Nagnok pensó en la solicitud durante un minuto y respondió. Tomaremos en consideración su solicitud. Ahora que eso está aclarado, ¿y en qué puede ayudarlo Gringottsoi? Preguntó el gerente de cuenta. Queremos un par de cosas. Comenzó Harry. Primero quiero una copia del testamento de mis padres, no tienes que leernos porque ya sabemos lo que dice. También quiero abrir una bóveda de confianza para Lucky con una cantidad inicial de 10.000 galeones y una recarga anual de 500 galeones hasta que cumpla los 17 años. También quiero cerrar las bóvedas personales de mis padres y trasladar el contenido a la bóveda de la familia Potter. Daphne sacó 2 papeles de su bolso y dijo. También tenemos nuestras voluntades aquí, queremos que Gringotts las ejecute cuando llegue el momento. El duende tomó los papeles y los leyó rápidamente. Voy a resumir el testamento para que nos aseguremos de que entendemos e interpretamos el testamento correctamente. Si entendí el testamento correctamente, entonces debe firmarlo para asegurarse de que no haya malentendidos entre el banco y sus clientes. Tanto Harry como Daphne asintieron entendiendo, por lo que el duende continuó. Si alguno de ustedes muere, entonces le deja todo a su cónyuge. Si ambos mueren al mismo tiempo, entonces le dejas todo a tu hija, incluidos los títulos que posean en ese momento. Si ambos mueren al mismo tiempo, entonces dejas su tutela a la dama y al señor Greengrass. Si no son capaces, entonces debe ser colocada con una familia que actualmente es aliada de la familia Potter o Greengrass. Por último, su hija no debe ser colocada bajo ninguna circunstancia con su tía abuela y su familia, los Dursley. Esa es una suma correcta, titular de la cuenta Nagnok, dijo Daphne. Probablemente elaboraremos un testamento más elaborado cuando tengamos tiempo, pero esto tendrá que ser suficiente por ahora. Entonces, por favor, firme en la parte inferior de su respectivo testamento con este reprimido. Preguntó el Goblin mientras se ocupaba de una pluma de aspecto familiar para ambos. Ambos aceptaron la utilidad de la escritura y firmaron sus testamentos, ignorando el leve dolor que sentían en sus manos. El duende retiró los papeles y los firmó él mismo como testigo y los depositó a ambos en el buzón de salida donde desaparecieron. En cuanto a sus otras solicitudes, comenzó el titular de la cuenta. La transferencia del contenido de las bóvedas que pertenecen a sus padres a la bóveda de la familia Potter se reducirá lo más rápido posible. Para cerrar las bóvedas, tiene que firmar varios papeles. Caminó hasta uno de los armarios que había en la habitación, sacó varios formularios del interior y regresó a sus escritorios. Por favor, léalas y fírmalas. Mientras tanto, voy al departamento de Vault y a los archivos, para obtener una nueva llave hecha para la señora Potter y el testamento de los padres de Lord Potter. Después de media hora de leer y firmar los formularios, Nagnok volvió a entrar en la habitación. El Goblin tomó un sobresellado y una llave de Harry y dijo. Dentro del sobre encontrará una copia del testamento del difunto Lord y Lady Potter. Esta es solo una copia del original que se guardará aquí. La clave es para la bóveda de la señora Potter, su bóveda es la número 835. El costo de esta bóveda es de 5 galeones cada año que se deducirán de su propia bóveda personal. ¿Sabía algo más? Harry aceptó el testamento y la llave y respondió negativamente antes de despedirse del Goblin y dejar el banco. Justo cuando salieron del edificio y empezaron a caminar hacia el punto de aparición, Lucky se despertó. «¿Papá?», murmuró mientras se frotaba los ojos. Harry la bajó para que pudiera pararse sola y junto con Daphne se inclinó al nivel de los ojos y dijo. «Sí, estoy aquí, mamá». También Lucky miró a su alrededor y vio que estaba en un lugar que no conocía y preguntó dónde estaba. Daphne respondió. «Estás en el callejón Diagon. ¿Recuerdas cuando te explicamos que estábamos tratando de ir al pasado?». Al ver a su hija asentir en confirmación, Daphne continuó. «Ahí es donde sabemos. Viajamos de regreso mientras dormías. ¿Entiendes esto?», preguntó amablemente. Lucky puso una expresión seria en su rostro por un par de momentos que su padre no pudo evitar encontrar adorable y finalmente dijo «creo que sí». Dijo algo insegura. Se quedó en silencio por un momento cuando de repente consiguió una brillante sonrisa en su rostro y dijo. «¿Esto significa que puedo ver a todos los que tuvieron que irse de nuevo?».
Daphne respondió con una sonrisa propia, feliz de ver a su hija tan feliz. Había sido difícil explicarle a una niña por qué ya no podía ver a ciertas personas. Por supuesto que puede, de hecho, estábamos planeando visitar al abuelo y la abuela Greengrass hoy. Íbamos al ministerio y luego al abuelo y a la abuela, pero como ya estás despierto, ¿por qué no vamos primero con ellos? Le dijo la última parte más a Harry, quien asintió con la cabeza, aunque solo sea para mantenerse. La sonrisa en el rostro de su hija. La brillante sonrisa de Lucky vaciló por un momento cuando preguntó vacilante. El hombre malo no volverá a estar allí, ¿y verdad? La sonrisa de Daphne vaciló por un momento y le dio una breve mirada a la pequeña cicatriz que estaba en el cuello de su hija antes de ponerle una sonrisa tranquilizadora y responder. No te preocupes, cariño, el hombre malo no estará y nunca más podrá hacerte daño, papá y yo nos aseguraremos de eso. ¿En serio? Susurró mirando hacia abajo. Daphne abrazó a su hija y le susurró al oído. Realmente, siempre te protegeré. Harry se unió al abrazo, abrazando tanto a su esposa como a su hija. Preocupes, Lucky, siempre estaremos ahí cuando nos necesites. No te rompiendo el abrazo, Daphne puso su dedo debajo de la barbilla de Lucky y lo inclinó hacia arriba. ¿Estás bien para visitar al abuelo y la abuela ahora? ¿Quieres esperar un poco más? Lucky negó con la cabeza y volvió a sonreír. No tengo miedo mientras mamá y papá estén allí. Vamos. Al ver que su hija se estaba sintiendo mejor, le dieron una mano a ambos y continuaron su camino hacia el punto de aparición. Cuando llegaron, Daphne recogió a su hija y los Potter adultos se aparecieron hacia la mansión de Greengrass. Daphne tuvo que recomponerse por un momento cuando llegaron a la mansión. En el momento en que vio la mansión, vio un destello de la última vez que la vio en la línea de tiempo anterior. Harry, también recordando la imagen de la mansión ardiendo hasta el suelo, le dio a la esposa un momento para recomponerse y dijo: no te preocupes, esta vez no habrá guerra, nuestra familia estará a salvo, y le dio un abrazo reconfortante. Lucky, después de ser callada, preguntó en un tono preocupado. ¿Estás bien, mami? Te ves triste. Al ver la mirada preocupada de su hija, se compensó y le dio una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto que todo está bien. Vamos a ver cómo les va al abuelo y a la abuela. Dicho esto, caminaron hacia la mansión y llamaron a la puerta principal. Un elfo doméstico abrió la puerta y preguntó cortésmente: ¿cómo puede ayudar Tipsy? Se detuvo a mitad de la oración y miró a Daphne como si no creyera en sus grandes ojos y preguntó: ¿Yeres? ¿Eres tú, señorita? Daphne sonrió al pequeño elfo y respondió: sí, Tipsy, soy yo. Daphne, ¿podrías reunir a la familia en una sala de estar? Tenemos mucho de qué hablar. Como una idea tardía, agregó: y por favor prepárate una copa para mis padres. Creo que podrían necesitarlo. El elfo hizo una reverencia y les pidió que esperaran en el salón mientras ella recogía al resto de la familia. Después de 5 minutos regresó y les pidió que la siguieran. Cuando los 3 Potter entraron a la sala de estar, vieron a 3 miembros de la familia Greengrass sentados en los sofás en silencio atónito, independientemente de lo que esperaran las 3 personas sentadas en la sala. Cuando se enteraron de que alguien que se suponía que debía estar en Hogwarts había solicitado una reunión, al ver una copia más antigua de esa persona, un hombre adulto y un niño, aparentemente no era uno de ellos. El incómodo silencio se rompió cuando Lucky corrió hacia donde estaban sentados el señor y la dama Greengrass y exclamó: «¡Y abuelo! ¡Jabuela!». Esto sacó a los Greengrass de su estupor. La dama Greengrass, Ariana Greengrass, miró a la niña que llamó a su abuela y se sorprendió al ver cuánto se parecía a Daphne cuando era más joven. La única diferencia real que pudo ver de inmediato fueron los ojos. Mientras que Daphne tiene ojos azules, esta niña tiene los ojos verdes más brillantes que jamás haya visto. El señor Greengrass, Samuel Greengrass, miró a la niña que estaba abrazando las piernas de su esposa a las 2 personas que estaban en la puerta. Para su gran sorpresa, la mujer se parecía a Daphne, solo que mayor. Los hombres eran un poco más difíciles de reconocer, pero aún así lo reconoció. Puede parecer mayor, pero no tenía ninguna duda de que estaba mirando a uno de los magos más famosos de la historia reciente en Gran Bretaña. Luego volvió a mirar a la Daphne en miniatura, notando por primera vez el color de ojos del niño. Lentamente, las cosas empezaron a acumularse en su cabeza, aunque no tenía ningún sentido. Sintió un dolor de cabeza cuando escuchó un pop y vio a su elfo doméstico. El elfo llevaba una bandeja con varias bebidas. Tipsy lamenta haber molestado al amo, pero la joven amante pensó que podrías necesitar esto. Samuel aceptó la bebida y dio un golpe. Luego hizo un gesto hacia uno de los sofás y dijo:
Por favor, siéntese, creo que tenemos mucho que discutir. Los dos adultos Potter tomaron los asientos ofrecidos y le pidieron a su hija que se les uniera. Sin embargo, no estaba escuchando, estaba mirando al Greengrass más joven. Inclinó la cabeza y preguntó. ¿Quién eres tú? Soy Lucky, comenzó Daphne. Esa es tu tía Astoria. Todos, esta es Lucilla Astoria Potter y, aunque todavía no tenía idea de cómo era posible, el apellido al menos confirmaba algunas de las especulaciones que tenía el señor de Greengrass. ¿Potter? Preguntó Astoria confundida, pero el único Potter que queda con vida es. Sus ojos se desviaron hacia Harry, finalmente reconociéndolo por quien era. Me estoy confundiendo un poco aquí, murmuró encantado de conocerte tía Asasto. Lucky trató de decirle el nombre de su tía, rindiéndose, extendió la mano y exclamó. Encantado de conocerte tía Tori. Astoria le estrechó la mano más en una respuesta automática que consciente de hacerlo, todavía luciendo muy confundida. Daphne no pudo evitar sonreír al ver a su padre tratando desesperadamente de encontrarle sentido a todo lo que sucedía y averiguar qué estaba sucediendo. Entonces ella decidió preguntar. ¿Kia ha llegado a una conclusión, padre? Samuel, al escuchar la pregunta y ver la familiar sonrisa en el rostro de la mujer, inició sus hallazgos. No hay duda de que eres mi hija, Daphne. Tipsy no se dejaría engañar por las apariencias físicas y nunca habría seguido tus órdenes si no estuviera seguro de que eras quien decías ser. Si tuviera que reconocer al hombre a tu lado solo en apariencia física, ya lo reconocería como Harry Potter. No solo que también lleva el anillo del jefe de la casa más antigua y noble de Potter. Tomando otro golpe de su vaso, continuó. Si tomo esta información solo, diría que ustedes dos o bebieron alguna poción de envejecimiento o se han arrojado un hechizo a ustedes mismos. Mirando pensativa a Daphne por un momento. Sin embargo, esa teoría salió volando por la ventana en el momento en que vi que estabas usando el anillo de la dama del jefe de la casa más antigua y noble de Potter. Algo que no puedes usar a menos que estés casado con el actual señor Potter. Y no puedes casarte mientras sigas siendo menor de edad sin mi permiso. Luego miró a Lucky, que ahora estaba sentada entre sus padres y escuchaba atentamente a su abuelo. Y eso ni siquiera incluye a mi aparente nieta. Entonces, al excluir todo lo imposible, lo único que queda es lo posible. ¿Cuán improbable puede ser esto posible? Hizo una pausa para respirar profundamente y concluyó. De alguna manera has encontrado una manera de viajar desde el futuro al pasado. Esa es la única forma en que podrías casarte sin mi permiso. Harry tuvo que admitir que era una deducción impresionante. Honestamente, dudaba que se lo tomara tan bien si una Lucky adulta se parara repentinamente frente a él con un esposo y un hijo. Impresionante como siempre, padre, comentó Daphne. Correcto. Los tres volvimos del futuro. De hecho, estás en lo. El señor de Greengrass parecía en conflicto, como si no estuviera seguro de qué preguntar a continuación. Después de un par de momentos, pareció encontrar sus prioridades porque volvió la mirada con una mirada amenazante y la apuntó a Harry. Entonces, si eso es cierto, entonces eso significa que dejaste embarazada a mi niña, dijo de una manera que solo un padre sobreprotector sabe cómo decir. Harry tragó saliva, no se esperaba esto. Es Amu. Al ver la mirada amenazante, decidió ser un poco menos informal. Señor Greengrass, es una historia un poco larga, tal vez podamos explicar primero por qué estamos aquí. El padre de Daphne no dijo nada y solo intensificó su mirada. Harry comenzó a sudar un poco, pero luego miró brevemente a su izquierda y vio a su hija mirándolo. Al verla, decidió no parecer débil frente a ella, dijo. Si no quiere hablar sobre por qué regresamos, también podemos hablar sobre lo que sucedió el 18 de junio de 1985. Estoy seguro de que a su esposa le parecerá una discusión interesante. Samuel tuvo una mirada de miedo por un momento y Harry estaba seguro de haberlo oído murmurar. ¿No se suponía que él era Gryffindor, no un Slytherin? Antes de que dijera. Bien, entonces, ¿por qué regresaste? Una guerra perdida. Y con eso empezaron a explicar sobre la guerra. Dando un resumen general de los acontecimientos de la guerra. Les explicaron cuáles eran sus metas a corto plazo y les contaron un poco sobre cómo funcionaba el ritual que los trajo aquí. En un momento, Astoria preguntó por qué su sobrina llevaba su nombre y los dos Potter decidieron dar parte de la verdad y decirle que murió al principio de la guerra. Esa declaración fue seguida por un silencio bastante incómodo. Tanto Samuel como Ariana parecían querer saber más, pero decidieron esperar a preguntar hasta que estuvieran solos con la pareja frente a ellos. Después de ese incómodo momento hablaron durante un par de horas sobre algún tema más liviano como la crianza de Lucky.
En un momento dado, los Potter agrandaron uno de los baúles que se habían llevado del futuro y sacaron varios álbumes de fotos, que los tres Greengrassen y una Lucky curiosa estaban hojeando actualmente. En un momento hubo un momento de confusión cuando se encontraron con una foto de Lucky que estaba sujeta por un niño un poco mayor, que podría haberse hecho pasar por su hermano. Eso fue hasta que Harry explicó que el niño era Teddy Lupin, su ahijado que estaba en una etapa de su desarrollo Metamorph Magus que copió a todos los que veía. Cuando eran alrededor de las 4, se despidieron después de decirles que todavía tenían que ir al ministerio. Después de aceptar la invitación para regresar durante el próximo fin de semana y un último abrazo de Lucky para la abuela, el abuelo y la tía Tori inundan el ministerio de magia. Entonces Tori, volverá a la escuela mañana, comentó Harry que todavía tenían su momento de privacidad. Sí, podría haberte dicho eso, si hubiéramos comprobado la fecha, respondió Daphne. Recuerdo que a pesar de que todavía era un tinte verde, no se perdería la elección de los campeones sin ninguna razón después de que se enterara. Estaban casi en el mostrador de seguridad, así que Harry decidió advertir a su hija. Lucky, después de que ella le prestó atención, continuó. Vamos a conocer a alguien importante. Cuando la encontremos, dale la mano y dile tu nombre. Si tiene alguna pregunta, responda lo mejor que pueda. No se preocupe si no sabe la respuesta, solo dígale a la dama si no la sabe. ¿Ok? Lucky asintió con la cabeza y preguntó: ¿Es agradable la dama? No estoy seguro, admitió Harry. Nunca he hablado con ella, pero ella es la tía de la tía Susan y siempre me dijo que su tía era una buena persona. Lucky parece satisfecha con esta respuesta y los tres Potter finalmente alcanzaron al guardia de seguridad que estaba leyendo el profeta. Después de que registraron su varita y obtuvieron sus insignias de visitantes, lo que tomó un tiempo considerando que tomó un tiempo convencer al guardia de seguridad de que los tres eran Potter, se dirigieron al ascensor y subieron al segundo nivel donde estaba el departamento de aplicación de la ley mágica. Caminaron hasta la recepción donde estaba sentada una recepcionista y solicitaron una reunión con Amelia Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. La recepcionista se quedó mirando los nombres en las insignias de visitantes por un momento, pero afortunadamente para ellos fue lo suficientemente profesional como para no hacer preguntas estúpidas. Escribió un mensaje rápido en una hoja de papel con el sello del Ministerio de Magia y lo golpeó con su varita. El trozo de papel se dobló en un avión de papel y fluyó. Solo le envió un mensaje a Madame Bones, anunciándole su presencia y si tiene tiempo de verte. Una respuesta debería estar aquí pronto. Por favor. Espere un momento, informó la recepcionista a los Potter. No tuvieron que esperar mucho, momentos después un avión de papel volvió a sintonizarse y se desplegó ante el empleado del ministerio, quien lo leyó rápidamente. La directora está lista para verlos, síganme, solicitó la recepcionista antes de dejar su escritorio y llevarlos a una de las oficinas más grandes del departamento. El empleado del ministerio llamó a la puerta y entró en la habitación. Madame Bones, sus invitados están aquí. Gracias, señora. Bell, puede volver a su escritorio ahora. La recepcionista asintió y con una última mirada curiosa hacia los Potter se marchó. Al entrar en la oficina, los Potter fueron recibidos por un informante del Departamento de Leyes Mágicas con el ceño fruncido. Señor, Lady Potter. Ella lo saludó con el ceño fruncido. Su ceño se redujo considerablemente cuando saludó a la persona entre ellos, y la joven señorita Potter. Lucky, recordando lo que su padre le preguntó, se alejó de sus padres y se acercó a la dama de aspecto un poco aterrador. Ella dio una sonrisa vacilante y extendió su mano. Hola, soy Lucky Potter, encantado de conocerte. La tensión abandonó la habitación cuando el jefe del DMLE le devolvió la sonrisa al joven Potter y tomó su mano dándole un firme apretón mientras respondía. Encantado de conocerla, señora Potter. Mi nombre es Amelia Bones. Harry vio aliviado. Nada funciona tan bien para calmar a una mujer enojada como la sonrisa de un niño. ¿Por qué no se sientan ustedes tres? Preguntó en un tono que dejaba claro que no era una solicitud. Tomaron asiento y dijo Daphne. Gracias, Madame Bones, creo que tenemos algunas cosas que necesitamos discutir. Sí, creo que sí, recibí noticias muy interesantes del Departamento de Familias Mágicas. Dijeron que sus sensores captaron el nacimiento de un niño mágico y el matrimonio entre una bruja y un mago. Tanto el matrimonio como el nacimiento del niño están relacionados con ustedes dos. Así que me gustaría de cualquiera de ustedes una explicación de cómo sucedieron tanto el matrimonio como el nacimiento en una fecha futura. Bueno, comenzó Daphne.
Como probablemente ya te habrás dado cuenta, el árbol de nosotros ha venido del futuro, 2004 para ser precisos. Como probablemente sepa, viajar al pasado no es técnicamente ilegal ya que aún no hemos cometido el crimen. De lo contrario, ya nos habría arrestado. El rostro severo de Bones regresó y dijo: puede que sea legal, pero es celestial mal visto. ¿Qué les dio a ustedes dos la idea de viajar en el tiempo? ¿No sabes todas las cosas que podrían salir mal? Ella preguntó. Somos conscientes de los riesgos, señora. En cuanto a por qué estamos de vuelta, una guerra perdida. Harry dijo gravemente: en el tiempo de donde venimos estábamos perdiendo una guerra. Diablos, para todos los propósitos, en los propósitos que ya perdimos dos. ¿Entonces volviste para asegurarte de haber ganado la guerra? Preguntó Bones. ¿Quién estaba luchando contra quién? Al final de mi cuarto patio de la escuela, este año escolar, Voldemort resucitó con la ayuda de algún tipo de ritual. Estoy seguro de que comprende quién era el enemigo. Bones palideció considerablemente al escuchar esto y preguntó: ¿sabes quién regresó realmente? ¿Qué hizo después de regresar? Daphne respondió con: el primer año que regresó trató de ser lo más discreto posible. Solo tenía 2 goles ese año. El primero fue prepararse para la guerra que se avecinaba, levantando sus ejércitos e infiltrándose principalmente en posiciones influyentes. El segundo fue obtener una profecía específica del Salón de Profecías en el Departamento de Misterios. Logró lo primero, fracasó en lo último, aunque apenas. ¿Te importaría dar más detalles? Preguntó Bones. Probablemente sepan lo corrupto que es el ministerio. Así que infiltrarse en este lugar no fue difícil para él, explicó Daphne sin rodeos. Sus ejércitos también crecieron considerablemente. Varias de las llamadas razas de criaturas oscuras se le unieron. Razonaron que su tratamiento no podría empeorar si se unían a Voldemort de lo que son ahora. Además de eso, también reclutó en gran medida en el extranjero. En cuanto a la profecía, lo tomaré desde allí, ¿y de acuerdo?, dijo Harry. Como dijo Daphne, Voldemort buscaba cierta profecía. Era una profecía que ya había escuchado parcialmente. Como sabrá, la profecía solo puede ser recuperada por aquel de quien se trata, y como apenas podía conseguirlo él mismo ya que estaba oculto, tuvo que usar el otro en la profecía. Ese era yo. Al final de mi 5º año, Voldemort me envió una visión de que alguien importante para mí fue torturado en el Departamento de Misterios. Como un típico Gryffindor, junto con varios de mis amigos, fuimos en una misión de rescate sin ningún tipo de planificación. Cuando llegamos allí, caminamos a través de varias cámaras en el Departamento de Misterios hasta que llegamos a un salón tan alto como una iglesia y lleno de nada más que estantes altísimos, cubiertos con una pequeña esfera de vidrio polvorienta. El Salón de la Profecía, comentó Madame Bones, reconociendo la descripción. Harry asintió. Sí, y también el lugar que vi en mi visión. Finalmente, nos encontramos con una pelota con mi nombre. Cuando lo recogí, de repente llegaron los mortífagos. Estalló una pelea entre nosotros y los mortífagos. Finalmente llegaron refuerzos en forma de la Orden del Fénix. Durante los combates, la profecía fue destruida sin que nadie la oyera, aunque luego la escuché de quien encabeza el original. La pelea concluyó con una batalla en el atrio entre Dumbledore y Voldemort, quien fue presenciado por el ministro y varios empleados del ministerio. Hasta este momento, el ministerio había negado que Voldemort pudiera regresar. Solo después de haber visto esto lo creyeron. Daphne se hizo cargo de nuevo. En este punto, ya no tenía sentido ser sutil. Poco después de la pelea, Voldemort comenzó a atacar ambos mundos de frente. El director tenía un fuerte dolor de cabeza al tratar de procesar toda la información. Después de un par de minutos poniendo todo en orden en su cabeza, preguntó: ¿qué tan mal estuvo? ¿Y cómo reaccionó el ministerio? Harry y Daphne se miraron incómodos el uno al otro, sin querer realmente responder. Finalmente Daphne responde: lamento decir esto, pero murió poco después de esta batalla y su sucesor fue bastante patético. Y no te ofendas, pero los aurores que puso bajo su mando no eran aptos para pelear en una guerra. Bones la interrumpió y dijo: sé que mis aurores en este momento no están en ningún estado para pelear una guerra, pero si entiendo tu historia correctamente, entonces ya sabías que estaba de regreso por más de un año. Supongo que le dijiste al ministerio porque dijiste que no te creían. ¿Por qué no lo hicieron? Harry resopló ante esto y dijo: porque Fudge no me creyó cuando dije que estaba de regreso, especialmente después de que su buen amigo Lucius Malfoy le aseguró que no podía regresar. Ese idiota, murmuró Madame Bones. Entonces, ¿qué pasó? Tragó un poco. ¿NTT después de mi muerte?
Comenzó la Segunda Guerra haciendo tabú muchos nombres, de la misma manera que lo hizo en la Primera Guerra. Hizo que fuera tabú decir Voldemort, su nombre Muggle Tom Riddle, el nombre de Dumbledore mi esposo, el nombre de todos los jefes de departamento y el nombre de cualquier auror y mago asesino. Bones gimió ante esto. Esa táctica conduciría al caos total. Pensó. Daphne continuó. Después de eso, él golpeó y corrió ataques durante un par de meses. Después de eso, la mayoría de las personas del departamento de aplicación de la ley mágica murieron, ya sea gracias al tabú en una de las redadas. Para que pudiera entrar al ministerio y hacerse cargo de que casi no quedaba nadie para oponerse a él. Después de hacerse cargo, comenzó a cazar activamente muggles, nacidos de muggles y squibs después de que fueron capturados, o fueron asesinados o se les dio una muerte lenta trabajando en uno de los campos de trabajo. Los sangre pura y los mestizos que se oponían a él fueron asesinados o, si tienes suerte, un juramento de lealtad se hizo sobre tu vida y tu magia. Bones preguntó qué pasa con Dumbledore. Seguramente debe haber luchado contra Voldemort. Harry respondió a esa pregunta. Él es una de las razones por las que perdimos tanto. Cuando Voldemort comenzó a atacar en nuestro sexto año, la guerra tenía 4 lados. Uno era el lado luminoso liderado por Dumbledore, otro era el ministerio liderado por Rufus Grimgeour, el lado oscuro liderado por Voldemort, y finalmente la fracción gris liderada por Lord Greengrass y eventualmente yo. El lado de Dumbledore continuó dando segundas oportunidades. Liberaron a los prisioneros que capturaron, para que pudieran redimirse y regresar al lado de la luz. También usaron aturdidores como arma ofensiva y esperaban que otros hicieran lo mismo. Se puso tan mal que un punto Dumbledore ordenó aturdir tanto a los miembros de la fracción gris como a los aurores del ministerio mientras luchábamos contra los mortífagos porque nuestros hechizos ofensivos eran potencialmente letales. Bones parecía atónito. ¿Qué pasa con el ministerio?, preguntó mientras temía lo peor. Scrimgeour fue elegido ministro después de que despidieran a Fudge porque no creía. Por lo que oímos, era un buen auror, pero como ministro era casi tan malo como el dulce de azúcar. En mi sexto año, pasó gran parte de su tiempo tratando de reclutarme para ser su chico modelo para el ministerio, en lugar de hacer algo útil. Incluso envió personas inocentes a Azkaban y cuando eso fue destruido, comenzó a arrojar personas a través del velo si se sospechaba que eran mortífagos sin un juicio. Harry se detuvo un momento para darle una mirada preocupada a su esposa y continuó. Y como ya sabes, la mayor parte de tu departamento estaba bajo tabú, por lo que llevó demasiado tiempo organizar contraataques, dijo Harry. ¿Y qué pasa con la llamada fracción gris? ¿Cuál fue su parte en la guerra? La fracción gris fue una alianza entre las casas más antiguas y nobles de Potter, Black, Gregras y luego Bones. Las 4 casas más antiguas y nobles resultaron, por supuesto, en una potencia política muy fuerte, pero con el ministerio fallando, el poder político no valía tanto. Teníamos algo mucho más importante: dinero, adivinó el director del DMLE, correcto, dijo Daphne. Como probablemente sepas, las 7 casas más antiguas y nobles son sin duda las más ricas de Gran Bretaña. Nuestra fortuna combinada fue impresionante por decirlo menos. Usamos esto para contratar personas. Les pagamos para entrenar y cuando era necesario para luchar. Logramos formar una fuerza de combate bastante impresionante dado que Bones también fue parte de esta alianza. ¿Puedo asumir que Susan también fue parte de tu fuerza de combate? Sí, ella murió luchando contra Voldemort, dijo Harry en un tono sombrío. ¿Voldemort luchó contra sí mismo?, preguntó Amelia. No solía salir a pelear durante la guerra, solo para objetivos específicos. Harry asintió. La fracción gris solo luchó contra él 4 veces. 3 veces Daphne y yo nos enfrentamos con él durante esas peleas. Creo que a veces querrás ver los recuerdos de esas peleas, algunas cosas interesantes sucedieron durante ellas. Probablemente sea mejor hacerlo en otro momento, ya ha recibido mucha información. Analizar un recuerdo puede ser mucho ahora mismo. Sí, creo que puede que tengas razón, dijo Bones finalmente. Mencionaste una profecía sobre tú sabes quién y el señor Potter, ¿y qué dice? Básicamente dice que Harry tiene que ser el que lo mate y que tiene el poder que el señor oscuro no conoce. Respondió Daphne. Como Harry acaba de decir, Harry y yo nos hemos comprometido con Voldemort varias veces en nuestro tiempo. Pero nunca logró matarlo. Así que pensamos que la única forma de matarlo es averiguar cuál es el poder que no conoce. Lamentablemente no encontramos nada durante mucho tiempo, hasta el mes pasado cuando encontramos el libro donde se describe el ritual que solíamos volver aquí.
Creemos que podemos vencerlo con el conocimiento obtenido en el futuro. Y dado que, hasta donde sabemos, Voldemort no conoce este ritual, por lo que es un poder que él no conoce. Como una idea tardía, agregó. O eso o la profecía es una tontería hecha por un fraude borracho. Estoy de acuerdo con tu razonamiento, dijo Bones. Tengo que pensar en todo esto un poco más. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer por ti? Supongo que no viniste aquí para que te interrogaran un par de cosas, señora Bones, primero un par de preguntas sobre asuntos legales. Bones asintió con la cabeza para que siguieran adelante. ¿Y hay alguna forma de separar a un niño de un estudiante de Hogwarts? Preguntó Harry mientras señalaba a Lucky, quien en ese momento tenía la cabeza en el regazo de su madre y dormía en silencio. No respondió Bones, la única ley que es relativa, es aquella en la J que el ministerio puede tomar la custodia de un niño cuando los padres financieramente no pueden cuidar al niño, pero dado que usted, como señor Potter, tiene acceso a tu bóveda familiar tienes más que suficiente para cuidar de ella para que la ley no se aplique aquí, especialmente cuando estás casado con el heredero de Gringotts. Harry asintió con la cabeza y formuló su siguiente pregunta. Si tuviera que matar a Voldemort, ¿podrían cobrarme por ello? De nuevo no. El ministerio ha declarado muerto a usted ya quien cuando lo golpeó por primera vez, por lo que no pueden acusarlo por matar a algo que legalmente ya está muerto. Bien, la pregunta final, ¿podemos Daphne y yo tomar nuestras pruebas de aparición ahora? Sé que solo tenemos cuarto año, pero ambos tenemos más de 17 años, sí, dijo Bones. La ley establece claramente que necesita su licencia para aparecer. Y para intentar obtener su licencia, debe tener 17 años o más, nada menos, nada más. Ahora, Harry comenzó. Llegamos a una de las partes más importantes de nuestra reunión. Tengo evidencia de que mi padrino Sirius Black no solo fue acusado falsamente, ni siquiera se le dio un juicio para defenderse. Bones arqueó una ceja al escuchar esto y preguntó. Si puedo preguntar qué tipo de evidencia tienes. Porque era de conocimiento común en ese entonces, que Sirius Black era el guardián secreto de Potter y había varios testigos presenciales de su otro crimen. Harry respondió con Peter Pettigrew era mi padre guardián secreto y traidor. Es un animago rata ilegal. Tengo la voluntad de mis padres nombrándolo su guardián secreto y tengo un recuerdo pensativo aquí con muestra un evento en mi tercer año donde la rata está viva y confiesa ambos crímenes, incluyendo incriminar a Sirius al volar la calle, cortarse el dedo. Y escapando en su forma animaga. Con ambos deberíamos poder presentar un buen caso para Black, pero este es el Wizengamot del que estamos hablando, todavía lo votarán culpable independientemente de la evidencia solo para asegurarse de que no tengan que admitir que hicieron un error, señaló Amelia. ¿Puedo asumir que la Casa de los Huesos más antigua y noble lo apoyará, director? Preguntó Daphne. Sí, pero eso no será suficiente, dijo Bones. Tener una casa noble muy antigua a tu lado es algo muy bueno, pero una no será suficiente. Es cierto que uno puede no ser suficiente, pero Harry es el jefe de su propia casa, así que son dos. También actúa como jefe de la casa Black, así que son tres y finalmente estoy seguro de que puedo convencer a mi padre para que nos ayude, haciendo cuatro. La directora Bones puso una mirada calculada en sus ojos y dijo, con esta cantidad de apoyo y evidencia deberíamos ser capaces de hacerlo. Si llamo a un Wizengamot para el viernes de la próxima semana, ¿tendrá tiempo suficiente para convencer a Lord Gringotts de que lo apoye? ¿Y puedes asistir tú mismo a la reunión? Harry respondió que deberían poder hacer ambas cosas bien. ¿Había algo más que cambiara la vida que quisieras discutir o puedo empezar a disfrutar de mi dolor de cabeza en paz? Harry se rió entre dientes. Eso fue todo, señora Bones, respondió Harry, aunque agradeceríamos que nos acompañara al centro de pruebas de apariciones y luego al salón de las profecías para asegurarnos de que no encontremos ningún problema. El director estuvo de acuerdo y los cuatro fueron al centro de pruebas sin ni Daphne ni Harry tenían ningún problema para aprobar, así que obtuvieron sus licencias. Después de eso, recuperaron la profecía y después de confirmar que no había cambiado, la destruyeron sin que nadie más la escuchara. Madame Bones los condujo de regreso al vestíbulo de entrada donde se despidieron. Después de eso, volvió a su trabajo con muchas cosas en la cabeza. Los Potter utilizaron la Red Flu para viajar a la oficina de la subdirectora en Hogwarts.